Cuando mi esposo se enteró de que no podía heredar el patrimonio de mi padre, me gritó que no puedes heredar la propiedad. Ya no te necesito, nos vamos a divorciar ahora mismo. Luego me vengué de mi esposo recién casado. Conocí a Richard a través de la presentación de un pariente y nos casamos. Mi familia tenía algo de riqueza, pero como mi hermana Susan y yo éramos hijos únicos, nuestros parientes estaban preocupados por la herencia y me presentaron a mi esposo. Después de eso mi esposo comenzó a vivir con nosotros en la casa de mi familia. Mi madre falleció hace unos años y mi padre, mi esposo y yo vivimos juntos. Mi esposo parecía muy amable y traté bien a mi padre, pero un pariente que me lo presentó dijo algo relacionado justo antes de nuestra boda. Sé que te presenté a Richard, pero ten cuidado, está un poco obsesionado con el dinero. Me preocupó esta advertencia tan cerca de nuestra boda, pero no lo hice. No noté ningún signo de codicia por parte de mi esposo, así que seguimos adelante y nos casamos incluso después del matrimonio. Mantuve un ojo en mi esposo debido a las palabras de los familiares, pero él no parecía obsesionado con el dinero. Sin embargo, parecía curioso acerca de la riqueza de mi padre de manera casual. Al preguntar cuántas propiedades teníamos cuando estaban bebiendo juntos, mi padre habló abiertamente de ello, así que no me preocupé demasiado. Otra cosa que le interesaba a mi esposo era mi hermana. Mi hermana es 5 años menor que yo. ¿No es ella la que ve a mi esposo fascinado por mi hermosa hermana? Fue la completa lo contrario de simple e imperceptible. Me hizo sentir complicado, pero los familiares me presentaron a una persona tranquila y de apariencia sencilla porque les preocupaba que si no me casaba no habría nadie que heredara la casa familiar. Pensé que no había necesidad de me preocupé porque tenía una hermana hermosa, pero luego entendí por qué los familiares estaban preocupados. Mi padre malcrió a mi hermana dejándola ir a la universidad e incluso al community college después de graduarse. Mi hermana no tenía ningún objetivo particular al asistir a la universidad o al community college, simplemente no. No quería trabajar. Mi madre trató de persuadirla para que consiguiera un trabajo inmediatamente después de la universidad, pero mi padre insistió en dejarla ir al community college después de graduarse. Mi hermana consiguió un trabajo en la empresa de un conocido de mi padre, pero renunció después de solo 6 meses. Le creí y rápidamente le encontré otro trabajo después de que comenzó a trabajar en la nueva empresa. Mi madre se enfermó y fue hospitalizada. Cuando mi madre fue hospitalizada, mi hermana visitaba el hospital todos los días constantemente. Ausentándose del trabajo eventualmente también renunció a este trabajo diciendo que tenía que cuidar a mi madre, pero su cuidado consistía simplemente en estar sentada en la habitación del hospital charlando con mi madre o mirando su teléfono móvil en la sala de espera. Tuve que ir al hospital a cambiar la ropa de mi madre y mi hermana no me ayudó en nada. Mi madre podría haber estado feliz de tener alguien con quien hablar, pero aproximadamente un mes después de ser hospitalizada, su condición empeoró hasta el punto de que ni siquiera podía hablar. 2 semanas después de que su condición empeorara, mi madre falleció. De alguna manera pudimos despedir a mi madre en paz. Después de la muerte de mi madre, mi hermana comenzó trabajo a tiempo parcial y se mudó a vivir sola ya que sus ingresos a tiempo parcial no eran suficientes para cubrir el alquiler que mi padre había estado pagando por su alquiler y servicios públicos, y parece que ella está usando el dinero que gana para divertirse cada vez que trabaja a tiempo parcial. El salario no es suficiente. Ella va con mi padre para conseguir algo de dinero extra. Cuando mi madre estaba viva ella era estricta con mi hermana, así que mi padre no le dio ningún subsidio, pero ahora le da todo lo que ella quiere. Pensé que era. No hay problema si tanto mi padre como mi hermana estaban satisfechos con este arreglo. Incluso después de que me casé y comencé a vivir con mi esposo en la casa de mis padres, mi padre continuó dándole a mi hermana una asignación que yo no había notado en ese momento, pero mi hermana sí. También le pedía dinero a mi esposo y él se lo estaba dando felizmente. No podía decirle que no a mi hermosa hermana y le daría dinero diciendo que mantuviera esto en secreto para Linda si se enteraba, que podría ponerse celosa. Mi hermana parecía vivía del dinero que recibía de mi padre y mi esposo. Iba a su trabajo de medio tiempo cuando quería, pero ese estilo de vida no duró para siempre. Terminó cuando mi padre enfermó y tuvo que ser hospitalizado. Yo estaba cuidando a mi padre.
En un tono enojado, pero me sorprendieron los hechos que supe. Por primera vez estaba furioso con mi hermana, que solo se preocupaba por su vida y no por nuestro padre hospitalizado. Realmente quería colgarla, pero parecía estar en problemas entonces. Le pregunté cuánto dinero le había estado dando mi padre cada mes. ¿Cuánto recibes de papá cada mes? Consigue un trabajo de tiempo completo y vive del dinero que ganas. Mi hermana respondió de mal humor: deja de regañar. Estaba recibiendo $1,000 al mes de alquiler. Está separado, ¿sabes? Me quedé estupefacto cuando mi hermana me dijo con orgullo la cantidad. Pensé que si seguía dándole tanto dinero a mi hermana adulta todos los meses, ella nunca tendría ganas de trabajar en serio. No pensé que fue un gran problema darle dinero a mi hermana, ya que pensé que mi padre se recuperaría poco después de ser hospitalizado. Sin embargo, la condición de mi padre empeoró repentinamente y rápidamente me comuniqué con nuestros familiares. Durante este tiempo, pero rara vez visitaba el hospital alegando que estaba ocupado con el trabajo. Además, cuando aparecía, me hacía preguntas inapropiadas como que la herencia de Joseph debe ser enorme, ya que usted y su hermana son los únicos herederos. ¿La van a dividir? A medias no tuve palabras para responderle a mi esposo, quien solo hablaba de la herencia. Sentí tanto realización como asco entendiendo lo que querían decir los familiares cuando decían que mi esposo estaba obsesionado con el dinero. Cuando llamé a mi hermana para contarle sobre la condición crítica de nuestro padre del teléfono, tuve un mal presentimiento al reconocer esa voz. Aproximadamente un mes después mi padre falleció y ni mi hermana ni mi esposo estuvieron presentes en sus últimos momentos. Habiendo vivido el funeral de mi madre, sabía lo pesada que podía ser la tarea de preparar un funeral. Además, ni mi esposo ni mi hermana ayudaron en nada y mi hermana ni siquiera asistió al funeral. Mi esposo sí apareció, pero desapareció justo después de decir que tenía trabajo. Un familiar que me presentó a mi esposo notó su ausencia y me preguntó dónde estaba Richard. Es extraño que el esposo del anfitrión no esté aquí, ¿no es así? Solo pude responder con una sonrisa de está ocupado con el trabajo, así que se fue a casa. El pariente suspiró ante mi respuesta, pero yo también sentí ganas de suspirar después de que terminó el funeral de mi padre y finalmente tuve un momento para respirar. Mi esposo me preguntó con una sonrisa sórdida: de la herencia de mi padre. Mi hermana recibió $92 millones y yo obtuve cero. Ni siquiera había hablado con el abogado todavía y todavía estaba tratando de procesar el funeral. Mirando a mi esposo, que felizmente hablaba de la herencia, tenía más ganas de reír que de recibir. Enojado, mi esposo, que creyó mis palabras, inmediatamente gritó: no puedes heredar ninguna propiedad. Ya no te necesito. Divorcio ahora. Sentí lo mismo. Entonces respondí: hagámoslo. En primer lugar, te casaste conmigo por la herencia de mi padre. Me divorciaré de ti, grité y le tiré los papeles de divorcio preparados a mi marido. Parecía un poco nervioso, como si hubiera anticipado esto, pero los firmó de todos modos. Cuando salió de la casa después de firmar los papeles de divorcio, dijo: me divorciaré de quien se quede. Cero herencia y volver a casarme con tu hermana Susan, quien recibe los $92 millones y se fue. No me importaron sus palabras e inmediatamente procedí con el divorcio. Pude separarme de mi terrible esposo. Mi exmarido parecía haber comenzado el proceso de casarse. Esperando que se comunicara conmigo, no quería comunicarme con mi exmarido, que se había ido solo de la casa. Le respondí en tono profesional: hablemos de esto en mi casa el próximo domingo. Me estoy preparando para el procedimiento y estaré esperando. Pensando que recibiría la herencia, mi exmarido felizmente colgó, pero estaba deseando ver su cara cuando supiera la verdad. El fin de semana, mi exmarido y mi hermana vinieron a la casa de mi familia sorprendidos al descubrir que yo había llamado a un abogado. Sin embargo, mi exmarido pareció convencerse de que, por supuesto, se necesita un abogado cuando se hereda una gran suma de dinero. El asunto del reclamo de compensación de Linda contra Richard le mostró a mi exmarido varias fotos de él saliendo de la casa de mi hermana con fechas claras marcadas. El abogado se dirigió a mi exmarido: estas son fotos de evidencia de infidelidad. Antes de que finalizara el divorcio, por lo que debe pagar una compensación. Había escuchado a mi exmarido hablar por teléfono sobre la herencia con mi hermana e inmediatamente le pedí al abogado que investigara su infidelidad. Tal vez pensaron que
Estaba distraída con el funeral de mi padre, pero mi exmarido y mi hermana se reunían en su casa casi a diario, permitiendo para reunir muchas pruebas. La conversación pasó de la herencia a la compensación, dejando a mi exmarido y a mi hermana estupefactos, pero mi exmarido se recuperó rápidamente y replicó que la compensación no es nada comparada con los 92 millones de dólares de la herencia. Lo pagaré de inmediato, firmó. Los documentos de reclamación de compensación que le entregó el abogado actuando con todo su poder lo confirmé y le dije, disfruta tu vida con mi hermana que heredó cero desde que firmaste. Me aseguraré de que pagues la compensación en el momento en que escuchen la herencia cero de mi hermana. Grité porque mi herencia es cero. Se supone que recibiré 92 millones de dólares. Mi exmarido se puso rojo y enojado, dijo que no hay manera de que la herencia sea cero. No permitiré que te quedes con todo, el abogado comenzó a explicar con calma. La pareja furiosa Susan ya es hijastra de su difunta madre y dado que su difunto padre no la adoptó legalmente, no existe una relación legal entre padres e hijos, por lo tanto Susan no puede heredar el patrimonio de su padre. También le expliqué a mi confundida hermana cuando nuestros padres se volvieron a casar. Susan solo tenía alrededor de 1 año, así que probablemente no lo recuerdes, pero yo sí. Tenía 6 años cuando nuestros padres se volvieron a casar y recuerdo estar feliz de tener de repente una hermana. Nunca pensé que esa hermana me robaría a mi marido. Ambos padres estaban luchando con niños pequeños. Y había un mediador entre ellos que pensó que lo mejor para ellos era volverse a casar. Mi madre me amaba como a su verdadera hija y mi padre apreciaba a mi hermana. Los familiares solo me recomendaron propuestas de matrimonio porque sabían que yo era el único que podía heredar la propiedad de mi padre. Si mis padres hubieran tenido un hijo entre ellos, las cosas podrían haberse vuelto aún más complicadas, pero afortunadamente o desafortunadamente nunca tuvieron uno. Ahora entiendo que mi padre continuó apoyando económicamente a mi hermana incluso después de que ella se convirtió en adulta porque no podía transmitirle su herencia. Yo también nunca adopté legalmente a mi madre, así que no éramos legalmente padre e hijo, pero nunca importó en nuestra vida diaria. Parece que mis padres nunca le dijeron a mi hermana que ambos se habían vuelto a casar y ella recién se enteró de la verdad hoy. Situación de inmediato su rostro pasó de un rojo brillante a un azul pálido. No solo no había logrado obtener la herencia que esperaba de mi hermana, sino que también había firmado documentos para pagar una compensación con la cara azul. Mi exmarido me preguntó, fue lo que dijo mi hermana recibe 92 millones de dólares y yo no recibo nada. Es mentira. Contuve la risa y respondí por supuesto, es mentira, es para vengarme de ti por engañarme a mis espaldas. Además, no hay forma de que una herencia en quiebra valga 92 millones de dólares. Mi padre rico no tenía 92 millones de dólares en herencia. De repente mi hermana, que había estado en silencio, gritó. He estado contando con la herencia de papá y he hecho muchas compras. ¿Qué pasará con el dinero que papá solía pagarme? ¿Linda lo pagará? Le respondí a mi hermana asustada, ahora tienes un marido confiable, así que ya no lo necesitas. ¿Dejas que Richard te apoye? Mi hermana miró fijamente a su pálido exmarido, quien sacudió la cabeza en respuesta. También he hecho muchas compras. Esperando la herencia, así que no puedo pagarla, además tengo que pagar una compensación, así que estoy en mi límite. Después de decir esto, mi esposo de repente comenzó a disculparse profundamente conmigo. Linda, lo siento, fue mi culpa. ¿Me perdonarás y empezarás? Mientras el abogado miraba esto se reía mientras se preparaba para irse. ¿Dónde se había ido la actitud arrogante cuando llegó por primera vez a la casa? Su profunda disculpa parecía ridícula después de la discusión. Quien se volvió a casar con el objetivo de heredar de mi hermana parecía no tener ningún interés en ella ya que no obtuvo la herencia, incluso se dijo, pero con el pago de la compensación a mí no pudo cuidar de mi hermana. Mi esposo no tenía bienes, así que se decidió pagar la compensación en cuotas de su salario mensual. El abogado me aconsejó que de esta manera no me perdería a mi hermana sin el apoyo de nuestro padre. Tenía que trabajar a tiempo parcial todos los días, pero ella no pudo hacer los pagos de la deuda y terminó declarándose en bancarrota personal. Después de eso, incluso renunció a su condominio y desapareció y nadie sabe a dónde fue.
No quiero que me presenten a otro hombre como mi exmarido, así que esta vez quiero encontrar un compañero de matrimonio por mi cuenta H.